Vamos a ver cómo se trabajan las tablas dinámicas desde el principio, cómo a partir de unos datos podemos crear la tabla dinámica y cómo con los 4 conceptos básicos podemos explotar toda la potencia de las tablas dinámicas a su 80%. Las tablas dinámicas parecen complejas, pero son sencillas, es una mecánica que tenemos que aprender y lo importante es tener los datos. Una vez tenemos los datos en columnas, como tenemos aquí en pantalla, ya podemos trabajar correctamente las tablas dinámicas. En este caso, nos colocamos en cualquier sitio de los datos e insertamos tabla dinámica. Al insertar tabla dinámica, lo primero que me hace es me pregunta, para crear esta tabla dinámica, ¿dónde tengo los datos? Que es seleccionar una tabla o rango, y dónde quiero colocar esta tabla dinámica, si en una hoja nueva o en una hoja existente. Aquí en este caso, fijaros que me está seleccionando de la A1 a la M172. Yo seleccionaría de la A la M a través de las columnas. ¿Por qué? Porque si los datos crecen, esta tabla dinámica no se me actualizarían los datos. De esta manera, porque estoy seleccionando todas las columnas, si hay más datos debajo, cuando vayan creciendo estos datos, veremos que en la tabla dinámica podremos jugar con los datos que se han ido incrementando. Si ahora hacemos aceptar, le estamos diciendo selecciono estos datos de aquí, podría seleccionar datos de fuera del Excel vamos a poner esta tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o en una hoja existente. Si le decimos nueva hoja de cálculo al aceptar, ya me ha creado la tabla dinámica. La tabla dinámica, este primer paso que hemos hecho, es rápido, ya habéis visto que es seleccionar los datos que yo quiero en la tabla dinámica y decir dónde queremos esta tabla dinámica. Lo que ha hecho el Excel ha sido crear un cubo Rubik, un cubo multidimensional, con toda la información que teníamos en la hoja 2 y lo ha colocado dentro de la tabla dinámica, dentro de los datos dinámicos, y por tanto esta tabla dinámica, este primer paso, yo tengo los datos copiados aquí en una forma que me permite jugar con ellos. ¿Cómo me permite jugar la tabla dinámica? Pues diciéndole las filas, las columnas y los valores. El error típico cuando buscamos datos en columnas, el error típico es esperar que encontremos la tabla final que queremos como resultado. Me explico. En esta tabla, fijaros que tenemos el comercial, los meses, la familia, el producto. Si yo quisiera los comerciales por productos, yo aquí no seleccionaría en columnas los productos. Yo quiero una columna que me diga el producto y quiero una columna que me diga el comercial. En la tabla dinámica ya le diré que yo quiero el comercial, quiero los productos y aquí podríamos, por ejemplo, el precio facturado que quiero operar. Pero repito, fijaros que esta estructura es la que yo conseguiré con la tabla dinámica. Los datos origen, no necesito que tenga la misma estructura que yo voy a analizar. De esta manera, todos los datos que yo quiera trabajar tienen que estar en columna. El producto, la familia, el comercial, la fecha, el centro de coste, el responsable comercial, los descuentos, la cantidad, etc. Este primer paso de la tabla dinámica, de crear la tabla dinámica, y el segundo que hemos hecho de asignarle valores, son los dos pasos principales para poder jugar con la tabla dinámica. A partir de aquí, ¿qué más podemos hacer? Primero filtraremos a través de aquí, quitaremos estos que son líneas en blanco, tenemos la tabla dinámica aquí. Con la tabla dinámica, una vez ya está creada, fijaros que si yo vengo aquí y pongo un valor muy alto, fijaros que si vamos a la tabla dinámica, esta tabla dinámica no se ha actualizado. Si yo hago botón derecho y actualizo es cuando se me actualiza. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica tiene sus datos originales, que son estos de aquí. Cuando creamos la tabla dinámica, crea una copia de estos datos y los estructura para que yo pueda jugar con ellos de una forma rápida. Por eso decimos que es una tabla dinámica, porque tiene datos dinámicos, tiene datos estructurados de una forma que me permite trabajarlo de una forma mucho más ágil. Por tanto, siempre tendremos dos partes de los datos. Una, los datos originales y dos, la tabla dinámica. Una vez ya la tabla dinámica le hemos dicho qué quiero en filas, qué quiero en columnas y los valores que quiero. Fijaros que aquí me está poniendo suma por defecto. ¿Por qué me pone suma? Anteriormente con el Excel, con versiones antiguas, si los rangos eran como estos aquí, que son rangos normales, había muchas veces que aquí me ponía un cuenta. ¿Por qué? Porque detectaba que esta columna de aquí
tenía letras porque el primer título era de letras. Normalmente la tabla dinámica ya detecta si la columna tiene valores numéricos o tiene valores de texto, y aquí, si son valores numéricos, me pone suma, si son valores de texto, ya me pone el cuenta. En este caso me está sumando para cada comercial. Si yo quiero poner la comisión debajo del comercial, veré para cada comercial sus comisiones, las comisiones que ha aplicado y los importes, cómo se distribuyen. Cualquier dato que yo tenga en la tabla dinámica, si hago un doble clic, fijaros que me crea una copia de esos datos en una hoja nueva. Elimino esta hoja por si acaso. Si yo hago un doble clic en el 54.000, me copiará todas las filas que formen parte de este 54.000. Si yo hago un doble clic en 111.000, me copiará todas las líneas que formen parte de este 111.000. Si yo hago un doble clic en este total del comercial, lo que hará será copiar todas las filas del comercial. Voy a sacar esta comisión para que la tabla quede más pequeña. Hemos visto, primer paso, desde la tabla dinámica hemos ido a insertar tabla dinámica y ha creado esa tabla dinámica y ha creado esa estructura multidimensional con los datos, que es lo que me permite luego poder ir actualizando estos datos. Segundo paso que hemos hecho ha sido qué quiero en filas, qué quiero en columnas y el valor que tengo aquí. Y el tercer paso es la configuración del campo. El tercer paso es, o bien desde uno de los valores hago botón derecho, configuración del campo valor, o bien vengo aquí, voy a configuración del campo valor y es la misma pantalla. Fijaros que aquí que me permite primero el nombre del origen, ese precio facturado, lo tenemos aquí. Yo aquí podría ponerle el PVP para ver en la tabla dinámica este nombre de aquí. No es aconsejable porque perdemos visualmente el link de este nombre con el nombre del origen, pero muchas veces en las tablas dinámicas me interesa tener ciertos nombres de una forma concreta. Yo, aparte de la suma, puedo hacer estas operaciones de aquí. Son las operaciones que puedo hacer con la tabla dinámica: recuento, promedio, máximo, mínimo, producto. La mayor parte de veces se hace la suma, el máximo, el mínimo o el promedio o el recuento. Son estas 5 primeras aquí, son las que se utilizan más. Y después yo aquí tengo el formato de número, donde yo le podría decir cómo quiero estos datos en la tabla dinámica con el formato. Si yo acepto, ya me ha puesto el formato euro con los miles y fijaros que ya me ha hecho caso a lo que yo le he dicho. Si vuelvo a la configuración del campo, fijaros que aquí estamos viendo la suma de los valores. Y aquí en mostrar valores como tenemos sin cálculo, es decir, me sumas los valores pero me los enseñas tal cual. Yo le puedo decir que quiero el tanto por ciento del total general. Si yo acepto, ¿qué me está haciendo? Me está sumando los valores, pero me está haciendo el tanto por ciento respecto al total general. Es decir, me está diciendo que de la suma de las ventas, del PVP, ya vemos aquí que el nombre ha cambiado, vemos que de la suma el 2,38% de ese importe es el del Emilio García para impresoras. Veo que de impresoras en total se ha vendido un 7,43% del 100%. Y veo que este comercial ha vendido un 30% de este 100%. Si volvemos a la configuración del campo valor y en lugar de decirle tanto por ciento del total general, le decimos tanto por ciento del total de columnas, si yo acepto, vemos que el 100% me lo colocan las columnas y por tanto estoy viendo cada elemento qué peso tiene. Si yo aquí vuelvo a hacer lo mismo que antes de la comisión, veremos lo mismo, veremos que tengo el 100% de columnas, donde el comercial, primero el Emilio García, es el 31,98. Y vemos que todo lo tiene centrado en el descuento 0,02. Vemos aquí este 42,94 del 100%, vemos que está distribuido con un descuento de 0,05 y un descuento de 0,3. Si vamos aquí a la configuración del campo otra vez, veremos otra opción de mostrar valores como, donde yo le diré tanto por ciento de el comercial Pepe Gómez. Si yo acepto, voy a sacar las comisiones para que sea más claro. ¿Qué me está haciendo? Me está diciendo que el Pepe Gómez es el 100% y me está comparando el resto de los comerciales respecto a este 100%. Aquí estoy viendo que en cuanto a ventas, el comercial Emilio García ha facturado un 27% menos que este y este ha facturado un 32% menos. Pero en cambio aquí vemos que a programación a medida el Emilio García ha facturado un casi 200% más que Pepe Gómez y en Raúl López ha facturado un
casi 240% más que Pepe Gómez. Esta configuración del campo, fijaros, vuelvo a ponerle sin cálculo, que nos permite trabajar las tablas dinámicas con una potencia importante sin necesidad de saber Excel. Simplemente necesito saber, primer paso, inserto tabla dinámica, dónde la inserto y los datos que yo quiero trabajar. Una vez ya le he dicho esto, me crea la tabla dinámica donde yo le diré, quiero ver las filas, las columnas y los valores que yo tenga aquí. Y el tercer paso de la tabla dinámica es la configuración del campo valor, la configuración del campo valor. A partir de aquí, cosas que tenemos que tener en cuenta en las tablas dinámicas. Primero, todas las columnas tienen que tener título. No puedo seleccionar este rango de aquí porque la columna N no tiene título. ¿Por qué? Porque cada columna, la tabla dinámica, el Excel lo que hace es me crea un campo nuevo en esta tabla dinámica y me lo coloca aquí. Por tanto, si no tiene nombre, no me lo puedo colocar aquí y falla. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en las tablas dinámicas. Yo muchas veces estoy jugando y por tanto no lo he contado, pero fijaros que aquí tenemos el más menos. Es decir, esta estructura de árbol que yo voy creando con las tablas dinámicas puedo plegar, desplegarla. En las tablas dinámicas aquí arriba tenemos el mostrar los botones de más menos, si los quiero mostrar o no. Y también tenemos esta lista de campos. Cuando yo hago un clic fuera de la tabla dinámica, fijaros que su barra de herramientas ya aparece. Si vuelvo a hacer un clic dentro de la tabla dinámica, la barra de herramientas aparece y aparecen los campos. Si yo cierro esto por error, fijaros que estoy dentro de la tabla dinámica y no aparece la lista de campos. Por tanto, yo puedo ir aquí a mostrar y puedo ponerle lista de campos para verlo. Es lo mismo que si vengo aquí y le digo ocultar lista de campos o mostrar lista de campos. Con esta introducción a las tablas dinámicas ya podemos trabajar perfectamente estas tablas dinámicas y lo único que nos faltaría que es, aquí en análisis de tablas dinámicas tenemos primero actualizar o actualizar todo. Actualizar, ¿qué haría? Me actualizaría solo esta tabla dinámica. Actualizar todo, me actualizaría todas las conexiones y todas las tablas dinámicas que tuviera en este Excel. Si me voy a cambiar origen, es posible que me haya cambiado origen porque me hayan incrementado columnas. En este caso vendría a cambiar origen y yo le podría decir, en lugar de la AM, le podría decir de la A a la L, o de la A a la K, o de la A a la D, o otra vez de la A a la M. No habría problema. Si yo acepto, vuelvo a tener estos rangos. Cuando hacemos este cambiar origen, lo que hace es que actualiza todos los datos automáticamente. Normalmente en las tablas dinámicas, muchas veces, o ponemos un campo que sea final y, por tanto, cualquier columna que yo trabaje, cualquier tabla dinámica, vengo a la tabla dinámica, le digo cambiar origen de datos y le digo que quiero de la A a la N. Yo esta tabla dinámica, fijaros que tiene un campo que es final, pero la ventaja ¿cuál es? Que yo aquí, si quiero insertar nuevas columnas, si inserto, aquí le pondré la columna año. Yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, estoy creando una columna nueva en la tabla dinámica, en la tabla. Esta columna nueva, con que he insertado la columna antes de final, la tabla dinámica por ahora no lo ve, pero al actualizar sí que ve este dato de año. Por tanto, si no quiero estar cambiando orígenes de datos de las tablas dinámicas, o pongo una columna como final y la voy empujando hacia mano derecha cada vez que inserto nuevas columnas, o simplemente voy insertando dentro del rango que ya tiene la tabla dinámica. Si no, la única opción es, si voy añadiendo nuevas columnas que no estén insertadas dentro de este rango, tendré que ir a la tabla dinámica y tendré que ir actualizando esta tabla dinámica con el rango nuevo.